Ya estamos al aire. Buenas noches, ¿qué tal, amigos, amigas de la Feria Internacional del Libro de Ica? En esta ocasión estamos con el colectivo de las tesis y bueno, les comento un poco previo al conversatorio que tendremos con ellas, que la Feria Internacional del Libro de Ica 2021 va del 19 de abril al 15 de mayo. Así que pueden chequear todavía la programación que está disponible en la plataforma de la página de Facebook. Bueno, y antes que nada agradecerle a Lady por la invitación para poder hacer este conversatorio que tanto nos estaba urgiendo acá en el departamento de Ica. Y bueno, ahora les hablo como parte del grupo de Ica Será Toda Feminista. También está acá Yanela Abad. Yanela, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Tu micro. Ya bueno, hay unos pequeños problemas con el audio, pero ahorita ya Yanela va a dar sus palabras también. Acá estamos con las chicas del colectivo Las Tesis, que han publicado recientemente este libro tan bello que se llama Quemar el Miedo, y a raíz de las últimas protestas que hubo este 19 de 14 me parece, Hola. 14 de octubre del año pasado, el 2019, uy, se escucha un eco, debido a las... ¿Puedes bajarle? Ah, ya. Bueno, creo que hay unos problemas porque escucho mi voz ahí, mi voz doble. Yanela, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, creo que seguimos con los problemas técnicos. ¿Cómo están, chicas? Las chicas del colectivo Las Tesis están conformadas por Paula Cometa, Dafne Valdés, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Antes de entrar al conversatorio sobre lo que significa haber publicado este libro tan bacán, tan bueno, que ahora vamos a empezar a hablar, bueno, les doy la palabra a ustedes para que nos cuenten un poco de sus inicios como colectivo y cómo es que ustedes se originan. He leído que ustedes son de Valparaíso, Chile. Sí, hola, muy buenas Hola, hola. noches a todes, todas, todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotras somos Colectivo Las Tesis, somos de Valparaíso, tal cual. Estamos en Valparaíso en este momento, Valparaíso, Chile. Y el colectivo se forma el año 2018. Desde ese entonces hemos estado trabajando juntas en torno a la premisa de difundir teoría feminista. A partir de la performance interdisciplinaria. Nosotros somos un colectivo compuesto por personas que provienen de distintas disciplinas además, y para nosotras este libro es otra posibilidad más, es otro formato más a través del cual podemos difundir estas ideas que para nosotras son muy urgentes. Ahora, lo que yo me estaba preguntando es, bueno, a raíz que estaba leyendo sobre ustedes, que ustedes parece que se forman con la idea de hacer teoría feminista, ¿cómo es este salto a llegar a ser una performance y que llegue a ser tan grande, tan multitudinaria? ¿Ustedes lo tenían previsto, les tincaba que iba a ser como tan grande? ¿O cómo fue la movilización allá en Chile Es un poco el 2019? imposible, es un poco imposible haber previsto una situación de masividad. Es como, fue fortuito, simplemente se dio de esa forma, pero claramente no imaginamos que va a ser así, tan alta la repercusión. ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? Ah, Que aparte sobre ese ¿cómo fue el proceso de ustedes de formación? Porque tengo entendido que ustedes lo que
tenían en mente, no sé si sea cierto, era hablar sobre temas teóricos del feminismo. Y creo que el feminismo que llega a todas nosotras, bueno, no es como una cosa muy, digamos, ni dogmática, ni está en las escuelas, ni es tan fácil de, digamos, de aprender. Así que creo que quizá, de hecho, por eso ha tenido tanta fuerza, tanto vigor la performance del Violador Eres Tú. ¿Ustedes mismos trabajaron la letra? ¿Cómo les nació? ¿A partir de qué lecturas? Sí, estábamos trabajando en torno a la violencia sexual, específicamente en torno a la tesis de Rita Segato del año 2019, en torno a la violación, que a muy grandes rasgos, más allá de considerarla un problema individual o patologizar la violación, ¿cierto? Más bien sería un problema social. En la sociedad, la que permite, si no fomenta la violación y todas las formas de abuso sexual. Con esta premisa en mente y esta tesis que después de un largo trabajo de investigación elegimos, ¿cierto? Como núcleo, es que también eso lo comparamos con cifras de nuestra realidad nacional, por ejemplo, en torno a casos de abuso y violación, tanto oficiales como no oficiales, también con algunos documentales, también con el libro Teoría King Kong de Virginie Despentes, que ella habla del pacto de silencio que se genera entre agresor y persona agredida, de no nombrarle a la violación que es violación. Y lo que nosotras siempre desde un principio hicimos es estas teorías traducirlas a la performance, traducirlas a una puesta en escena en pequeño formato, que es interdisciplinaria, que es de corta duración, de no más de 15 minutos y que se adapta a cualquier espacio. Y otra de las operaciones que hacemos es resumir todos estos contenidos en una canción o especie de canción hablada, ¿cierto? Porque nosotros tampoco somos músicas ni mucho menos. Sin embargo, esa búsqueda sonora para nosotros es muy importante en pos de este objetivo de difundir, o sea, de que a las personas se les quede, ¿cierto? Impregnadas estas ideas, aunque sea a través de una estrategia muy pop, de hecho, muy que se te pega, que se queda contigo. Y en el contexto del levantamiento popular acá en Chile, que ocurre el 18 de octubre, desde el 18 de octubre del año 2019, es en ese contexto en el cual salimos a realizar esta intervención callejera, esta performance callejera, que toma esta canción que venía de esta investigación que veníamos haciendo durante todo el año 2019, pero la adaptamos a un formato de performance callejera que no durara más de 2 minutos y medio, agregando esta coreografía bastante sencilla para que también las personas que en ese momento hicimos una convocatoria abierta, que llegaran, les fuera fácil aprenderlo, y nunca pensamos que esto trascendiera más allá de esta intervención que sucedía el 20 de noviembre del año 2019 en Valparaíso, apuntando a denunciar la violencia sexual, pero específicamente la violencia político-sexual, que había un aumento bastante preocupante de casos de denuncias de violencia político-sexual hacia la institución de la policía en nuestro país, de Carabineros de Chile. Entonces también decidimos dedicarle esta performance a esta institución para apuntarles directamente, ¿cierto?, por estas violencias ejercidas en el contexto de revuelta. Bueno, Yanela, ¿quieres comentar algo? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, disculparme por los inconvenientes técnicos. Bueno, ahora es un poco difícil, ¿no? Todo esto de los micrófonos, de la cámara, del Zoom, pero bueno, aquí estoy. Y nada, quisiera también agradecerles por la participación de ustedes. La verdad es que hemos leído juntas con Liz y con muchísimas chicas de nuestra organización que se llama ICA Será Toda Feminista, ya que, bueno, si saben que ICA es una ciudad de Perú. Y bueno, la seguimos mucho, la verdad que nos gustó bastante este libro y personalmente, justo ahora estoy haciendo un informe, bueno, yo estudio política y estoy haciendo un informe sobre el abuso sexual y estaba leyendo bastante a Rita Segato, ¿no? Y por entre fuentes en fuentes empecé a encontrar información también del anexo que tiene Rita Segato con ustedes, ¿no? De cómo ustedes la usan por inspiración, que no es ir en contra de los hombres, sino ir en contra de la cultura de violación, ¿no? En contra de la cultura patriarcal, desde cada agencia, del momento en que denuncias, desde el momento en el que concibes que has sido violada. Entonces sí, efectivamente,
Algo que también que me impactó bastante cuando leí Quemar el Miedo fue la parte donde decían que si bien era positivo que un violador en tu camino haya trascendido globalmente a mayor, es algo negativo que todos se identifiquen con esto porque quiere decir que hay mucho abuso sexual y que sigue muchísimo en la cultura patriarcal, que bueno, es lamentable, ¿no? Pero sin embargo, seguimos con manifestaciones, seguimos atentas, seguimos unidas, seguimos sororas y seguimos en pie y me parece muy lindo, de verdad, que a pesar de ser de diferentes países podamos compartir el mismo sentimiento, podamos compartir la misma información y agarrar una red de sororidad mundial para poder acogernos entre nosotras y encontrarnos razones a las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Muchas gracias una vez más por todo el aporte, ¿no? Por el aporte, porque creo que también estoy investigando más de Rita Segato, creo por esto de un violador en tu camino, ¿no? Incluso lo hemos usado cuando hicimos la manifestación del Día de la No Violencia contra la Mujer. Aquí en Ica también se hizo la performance y bueno, está presente muchísimo y de verdad les debemos muchísimo a ustedes y ese libro ha sido un buen complemento también para entender el trasfondo de lo que quería comunicar, ¿no? Porque esto de el violador eres tú para el machismo, ¿no? Desde una mirada, los hombres se vuelven como muy, muy sensibles, ¿no? Yo no soy violador, dicen, pero es algo también parecido a lo que pasó, por ejemplo, en el 2016, aquí en Perú se hizo tendencia a un hashtag que decía Perú, país de violadores, porque las tasas acá en Perú siguen y siguen altas. Entonces, cuando ese hizo ese hashtag de Perú, país de violadores, todo el mundo se lo tomó como, oye, ¿qué te pasa? No, yo soy peruano y yo no violo, ¿no? Entonces, eso nunca se quedó tan claro y más bien se quedó en el olvido, pero con esto de un violador en tu camino me he vuelto a replantear y me vuelve a quedar claro, ¿no? Y volviendo a leer a Rita Segato, creo que sí está quedando bien claro, ¿no? Que el problema es el patriarcado. Y nada, muchas gracias. Bueno, hablando un poquito, gracias Yanela. Dentro de un rato tendremos una ronda de preguntas de todas las chicas que, como les estábamos hablando, habíamos hecho previamente una lectura conjunta con todas las chicas iqueñas del libro. Bueno, lo que quería decirles era que, por ejemplo, acá en Perú hemos tenido una serie de casos muy fuertes, muy horribles, a lo largo de los años que creo que nos han marcado demasiado las retinas y los oídos, iniciando con el caso de ABI Agreda, no sé si lo habrán llegado a escuchar, pero fue una mujer que en un bus un hombre la persiguió y le prendió fuego. Había estado acosando previamente y murió con quemaduras en el 80% de su cuerpo, me parece, si es que no más. Y luego, ahora remontándome en el tema de Ica, lo último que recuerdo, que seguramente también recordará Yanela, es el caso que casi ya se volvió emblemático acá en Ica, sobre esta sentencia terrible de la parte de los jueces de Ica, de imputar como culpable a una chica por usar una truza roja, como si fuera culpable, como si estuviera pidiendo que la violaran. Y es ahí en ese contexto cuando nosotras nos acercamos a su libro, porque adaptamos el tema también del violador eres tú a nuestro contexto. Así que creo que es como una cosa que puede ser como una unión también, una forma de unión. Creo que en todos los lugares, por más recónditos que sean, siempre pasan estas cosas y no son temas aislados. Bueno, ahora hablando sobre su libro, me ha parecido particularmente muy bacán, muy interesante por el lenguaje que ustedes utilizan, que es muy directo y muy simplificado, sobre todo para las personas que no tenemos mucho contacto con la parte teórica de las antiguas feministas o las actuales feministas como Judith Butler, entre otras, o la Rita Segato, que la verdad no la he leído. Ahora, hay varias cositas que me parecen interesantes, las he anotado, por ejemplo, el tema del patriarcado y el capital, que ustedes tanto mencionan en el libro y que es recontra coherente, y creo que
que hay obviamente una dominación por parte de la mujer, y creo que la podemos ver en nuestras propias casas, como hay mujeres que prácticamente están subyugadas o no pueden salir del espacio familiar porque o bien no tuvieron la suficiente educación, o bueno, etcétera. Coméntenos un poquito pues, sobre el libro, si fue a raíz de experiencias personales que tuvieron su primer acercamiento con las teóricas feministas, o cómo fue para ustedes el primer acercamiento al feminismo. El trabajo colectivo siempre fue la base también de todos los problemas, el mirar los problemas desde una mirada o enfoque feminista, con enfoque de género, porque sabemos, es una experiencia común, que por lo menos los planes educativos en las escuelas, en las universidades, omiten, no se refieren a la teoría feminista o las autoras y autores de las disidencias que abordan los mismos temas que abordan los grandes maestros sabios. No los vemos, ¿no es cierto? No se nos presentan como un contenido posible. Entonces ahí viene toda esta parte más autobiográfica o de la experiencia más personal, de poder darte cuenta de que evidentemente nos falta un montón de información para poder mirar el problema común desde ahí. Entonces, es una necesidad fundamental, podríamos decir, y lo bueno de estos libros o del feminismo quizás ahora, y de también las redes digitales y todo, es que se va difundiendo y se va también sintetizando información que a veces parece ser muy densa o está muy, muy concentrada en las bibliotecas, por ejemplo, o que no son de fácil circulación, se condensan y se llevan a lo virtual también. Entonces ahí hay una forma también de cómo aparece la teoría, y nosotras la hemos abordado desde experiencias personales desde muy chicas también, no necesariamente todas vinculadas a una historia de feminismo, de conocer autoras o de familiares o personas cercanas al feminismo, en algunos casos sí, pero en general son siempre experiencias que vienen desde las experiencias familiares, escolares, y por eso también el libro Quemar el Miedo va abordando todas estas experiencias desde una figura de nosotras, en donde no es que digamos que se comprueba que es como así de tajante de común, pero tampoco podemos ignorar que han sido experiencias comunes, lo que pasó mismo, lo que tú dices de la compañera que fue asesinada, por cuestiones de cómo andaba vestida, por cuestiones de que eso no corresponde para las señoritas, y todas esas experiencias finalmente hacen que una, casi que por obligación, llegue al feminismo y pueda atacar eso también. Y con otras, Sí, sí, en colectivo, que claro. es mucho más fuerte, pues, y esa es la idea también. Bueno, creo que aún siguen habiendo temas del feminismo que pareciera que hay que tocarlos con pinzas en ciertos lugares. Por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, el tema del aborto, que aún hay un alto índice de abortos clandestinos, y siempre que se trata de legalizarlo, de legalizar las formas, hay un conservadurismo tremendo. Yanela, te conectaste de nuevo. ¿Qué tal? ¿Tenías alguna pregunta, alguna cosita que decir? Sí, complementando lo que dice Paula, sí, ¿no? A veces creo que ahora, bueno, no sé cómo será en Chile, pero en Perú creo que el feminismo ha golpeado como una corriente de, tratas de copiar cosas extranjeras, a ver, o si eres feminista, a ver, dime tus 5 autoras favoritas, o a ver, o sea, tratan de que las mujeres sustentemos por qué tenemos una lucha. Y como dice Paula, efectivamente no es que no se trata de
de cuántas autoras leíste, ¿no? O sea, es lamentablemente lo que nos toca vivir. Y eso también en la parte de quemarlo todo, ¿no? O sea, desde que somos colegialas y usamos una falda, desde que salimos al pizarrón y nos están mirando, desde que salimos a la cuadra a comprar el pan y nos están chiflando. Y es algo, ¿no? Que es como un fantasma que nos acompaña toda nuestra vida, al ir a presentarse un trabajo, al ir a conocer a una persona. Y es algo muy lamentable que nos pasa a todas las mujeres y que sí es triste, ¿no? Que todas nos identifiquemos por lo menos con algo tan común como es el acoso callejero. Es algo que sea no sé, que todas hayamos, por ley de vida, hayamos tenido que sufrir algún tipo de agresión, ¿no? Sea sexual, sea física, psicológica, acoso. Y bueno, pero entre mujeres bueno, y vuelvo a decir la idea anterior de que es bonito, ¿no? Que nos podamos conectar entre compas a nivel internacional o a nivel local, que fue también más o menos lo que se hizo con ICA Será Toda Feminista, ¿no? La idea de ICA Será Toda Feminista era juntar a las mujeres a tal magnitud de que ICA sea toda feminista, ¿no? Que todas las mujeres sean todas feministas y estar juntas y acompañándonos, hacer denuncias juntas, poder contarnos lo que pasa, poder también funar a algún agresor, si alguien te hizo daño, poder acompañarnos, poder aprender en feminismo. Y sí, son sentimientos muy bonitos, ¿no? Que nos acompañan a la lucha, a pesar de que siempre hay, como se dice, ¿no? Alienaciones dentro de los oprimidos, ¿no? Siempre hay algunas mujeres que no se identifican, lamentablemente, y que dicen, oye, no, eso está mal. Pero bueno, ahí sigue la lucha, ¿no? Creo que dentro de todas las cosas positivas que tiene el haber publicado ustedes este libro, otra de las cosas es que te da esta como picazón, estas ganas de hacer por tu parte tu pequeña obra de hormiga por tu parte, y te activa, te motiva también para poder organizarte entre compañeras, poder dialogar más del tema, porque hay aún mucho desconocimiento. Quería preguntarles algo, si ustedes consideran que, bueno, ya pasándome un poquito del tema del libro al tema anterior sobre lo de la protesta que hubo en Chile, si ustedes consideran que luego de esta protesta masiva, de salir a las calles tan aguerridos todos, se ha logrado, no sé, visibilizar o calar en la gente sobre estos temas, sobre la violencia de género, sobre los feminicidios, poner las leyes más claras. O sea, el movimiento feminista del último tiempo ha logrado poner temas importantes en la mesa. De alguna manera se comenzó a hablar de estas problemáticas que de repente eran solamente centradas como, bueno, son problemas de las mujeres, son problemas de las feministas, son problemas secundarios que se resolverán después de que resolvamos estos otros problemas que son mucho más importantes. Entonces ha sido una lucha de todas y todes como decir, bueno, no, los problemas que tenemos son problemas, los problemas del feminismo son los mismos problemas que tenemos y por lo tanto las soluciones que tenemos que buscar son soluciones feministas. Y sí lo podemos ver es difícil, un trabajo constante, sí o sí, pero sí podemos ver de que por lo menos, por ejemplo, ahora que se está hablando de una nueva constitución, por lo menos es paritaria, por lo menos las personas que se están postulando para escribir la constitución, hay personas que son feministas y que tenemos clara que ellas van a hablar de temas que nos preocupan, como el aborto, como el acceso a la salud, como el derecho al agua, etc. Entonces, es un camino largo, pero nosotras somos de la idea de que el feminismo nunca más se baja de la mesa, de todas las discusiones importantes que tenemos como sociedad. Sí, bueno, otra de las preguntas bueno, no preguntas, sino como comentario del libro,
es que ustedes tocan sobre esta idea del disfraz del amor, del amor que también es esclavizante dentro de los senos familiares y que de alguna manera hace que las mujeres hagan un sobretrabajo o un trabajo extra en relación con los compañeros. Bueno, es solo como un comentario de libro, porque ustedes tocan bastantes cositas así bien interesantes, como por ejemplo esta otra idea de romper el canon de la belleza de la mujer, porque parece como si hubiera un molde ideal también de una mujer preconcebida por el Estado, de cómo una debería ser, incluso tener como ciertos horarios para salir, bueno, no es que te lo digan, pero digamos que a partir de cierta hora ya está como vedado o es más peligroso para las mujeres salir a la calle. Es que yo creo que de cierto modo sí es como si es una orden que viene ligada a una herencia patriarcal, como que a veces nos cuesta incluso a nosotras mismas darnos cuenta de que en toda la presión que han ejercido, además de estar tan concentradas en la corporalidad, que siendo la corporalidad es parte de todo un conjunto que te hace un ser humano, o sea, no es como, no debiese ser por ningún motivo el centro ni la búsqueda de la perfección allí, sino que es importante que también han ocupado de forma muy explícita un modo de dominación sobre nuestros cuerpos, y eso es un tema que cada una, y también los cuerpos no hegemónicos, y finalmente tiene que ver con la hegemonía. Todo lo que es hegemónico y corresponde a ciertos márgenes que además para nosotros escapan de nuestra realidad porque son muy eurocentristas o muy desde ese lado del occidente. Y nosotros acá, por lo menos en Latinoamérica, no podemos integrar esos cánones de belleza ni lo que se espera de lo que es ser femenino o ser mujer. Entonces, realmente poder entendernos como sujetas con libertades y que además luchamos por esas libertades y luchamos en colectivo, igual nos hace, o sea, finalmente el feminismo es libertad, es libertad, y es una libertad que promueve la libertad en todos los aspectos, no solo en el área intelectual, no solo en el área relacional, sino que también en cómo nos enfrentamos con nuestras propias formas de autopercibir. Bueno, hay comentarios acá hay comentarios de la gente que está escuchando ahora este conversatorio. Jonathan comenta, nos pregunta si ustedes creen que las mujeres no se sienten identificadas con el feminismo y por qué se da esto. Perdón, no podía silenciarlo. Quizá es una generalización un poco peligrosa que está haciendo ahí Jonathan, de pensar de que las mujeres en general no se identifican con el feminismo. Primero, quizás una aclaración es que nosotros pensamos que hay distintos feminismos, eso es lo primero. Hay distintas corrientes feministas, distintas posturas en torno al feminismo. Y ahí habemos algunas que nos identificamos con algún tipo de feminismo y con otro no, así como también pueden haber mujeres o quien sea que no se identifique tampoco como feminista, y no tiene nada de extraño tampoco, creemos. O sea, no creemos que haya una condición dada de que por ser mujer eres feminista, no hay una causa-consecuencia, sino que el feminismo, ahí hay ideas, pero también hay prácticas. Hay muchas personas que tienen prácticas en su cotidiano, activismos también que son feministas, pero que no llevan el nombre de feminismo. Sin ir más lejos, sobre todo en las pobladoras, ¿cierto? En territorios a veces que están un poco más en las periferias de las ciudades, que a veces lo que hacen también es activismo feminista, aunque no tenga el nombre de feminista, ¿cierto? O sea, como que más allá del concepto en sí, muchas veces es una práctica y que nos falta a veces conocer el concepto para saber que, también es eso. Pero sí, esa generalización está un poco extraña, la verdad. Sí, y además que creo que el feminismo es interseccional, pues creo que como ustedes mencionan hay diversas clases de feminismo y puede ser que tu feminismo le estés hablando de acuerdo a tu propia clase sin ver los problemas por ejemplo, de las mujeres que viven en la selva o las mujeres que viven en la sierra, que su contexto obviamente es otro.
Tal cual. Nosotras pensamos lo mismo. Nuestra perspectiva también es interseccional. Sí, no, creo Claudia, que también aquí dime. es muy joven el feminismo, eso es lo que también pasa en Perú. Y tampoco creo que sean mujeres que no se identifican, sino porque probablemente no entiendan de fondo la lucha, sino los patrones externos que se suman, ¿no? Los comentarios malos, el hate, porque también se recibe muchísimo hate. Sí, pareciera como que hay una barrera fuerte de hombres que se sienten también Ujú. como apelados o compelidos de alguna forma por las palabras de protesta, de reivindicación de parte de las colectivas. Claudia, otra compañera acá nos comenta, Claudia CB, nos dice, buenas noches, ¿cómo se podría apoyar y fortalecer el movimiento feminista decolonial en lugares donde apenas empiezan a nacer? Una cosita para cerrar el tema anterior, después Lea va a responder por lo que veo. Ya está bien, Para está bien. cerrar el tema anterior, quizá que como reiterar, reafirmar que también el llamarse feminista tampoco es fácil, tampoco es dado. Como que muchas personas piensan que lo ven como una moda, como que cualquier persona se dice feminista y no, tiene muchas consecuencias en las vidas de las personas, en su cotidiano, en su familia, en el ámbito laboral. O sea, la decisión política de una también denominarse como feminista es bastante importante, no es dada. Pienso que a veces las personas se olvidan de aquello. Ahora, con respecto a la pregunta, Lea, que ibas a responder. Tú, con Les respecto a la repito la pregunta. pregunta, Sí, por favor, porque repito. si vine. Sí. Ya, dice, ¿cómo se podría apoyar y fortalecer el movimiento feminista decolonial en lugares donde apenas empiezan a nacer? Ya, igual es una súper buena pregunta y yo creo que lo más fácil de poder explicar es que se traspase por la experiencia personal. Como somos todas latinoamericanas, todas hemos recibido opresiones. Venimos del colonialismo, entonces por ende lo entendemos. Está esa huella en nuestros cuerpos. No tan solo en nuestros cuerpos, sino en nuestras formaciones, en la forma como nos han dicho y nos han hecho que es la familia o cómo se vive de ciertas maneras y posturas sociales en la cultura. Entonces yo creo que cuando en lugares que aún no se ha comprendido la materia o no se ha traspasado la parte teórica al el comprenderlo así como en lo cotidiano, en como entenderse una misma así, es mucho más fácil atravesarlo por la experiencia, en donde también utilizar en un lenguaje probablemente lo más simple para que nosotras no nos podamos enredar, sino que podamos entender, ¿no? Yo creo, es como fundamental el poder explicarnos de una forma más natural. En, es complejo a veces poder transmitir la educación de una forma menos formal, pero yo creo desde la informalidad uno puede hacer entender a una persona que todavía no están tan interiorizada. Gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. Gerardo Arevalo pregunta, ¿qué deberían hacer para poner en agenda sus ideales en este contexto electoral? Bueno, está harto difícil, bueno, ahora se está refiriendo al contexto peruano, supongo, ¿no? Y lo que se nos avecina es recontra fuerte acá en Perú, porque no es que esté en agenda el tema feminista. De hecho, todos los avances que parecían haberse dado están totalmente, completamente en retroceso. Más bien parece que todos estos temas de pro derechos, en busca de los derechos de las mujeres, de las reivindicaciones de las minorías, de las disidencias, están como a punto de ahogarse. Claro, es que es un tema complejo sobre todo por la pandemia, como que vino a hacer retroceder un montón de avances en estos temas, porque por lo menos acá sucede que cualquier cosa es como, no, pero es que estamos en emergencia sanitaria, pero es que confinamiento y no se puede, como que todo quedó en pausa. Incluso hay aumentos de violencia doméstica, hay retrocesos en cuanto ¿cómo se dice? A los trabajos, en el tema laboral, porque en general las mujeres son las que tenían los trabajos no formales, entonces son ahora las que no pueden trabajar. En fin, es un tema complicado. Cometa, ¿qué ibas a decir?
Fíjate que iba a tomar palabras tuyas, Dafne, esta idea de pensar que la agenda feminista fuera una cosa aparte de todo lo que va a ser una demanda social. Entonces, como si fuera como un quiste, es como molesto. Entonces, el tema del aborto no es principal, no es de salud pública, ¿por qué no? Entonces esto lo vamos a ver en 2 años más. Bueno, la educación sexual integral tampoco es prioridad y no, los grupos conservadores se oponen, porque si no el Estado va a desvirtuar y a desviar la mente de los niños en los colegios y en las escuelas. Entonces, esa idea de que la agenda feminista corriera como en un paralelo, creo que hay que eliminarla completamente. Y aquellas personas que son hombres y se preguntan estas cosas, ¿no es cierto? Como, ¿cómo van a instalar la agenda? Como Bueno, si fuera un ente usted mismo aparte. instale la agenda entre sus pares, en sus familias, en sus trabajos, porque estamos hablando de derechos que son, a pesar de ser derechos que tienen que ver con reproducción, ¿no es cierto? La reproducción, en el caso del aborto, no es solamente de las mujeres o de los cuerpos femeninos, ¿no es cierto?, feminizados. Entonces, ese es el punto, que no hay una división, no hay una lucha que sea separada. Cuando la humanidad y cuando los varones que están como mirando esto, conservadores, comprendan que tienen que ser sujetos activos de este tipo de demanda, bueno, ahí vamos a empezar a hablar de probablemente un cambio, inicios de un cambio, pero si nos siguen viendo como una agenda aparte, las cosas no van a mejorar mucho tampoco. Y vamos a estar esperando años de nuevo para que ocurran nuevas olas de feminismo que nos vengan a mostrar lo mismo que ha pasado hace 200 años, 300, 1000, 2000, 3000 y así. Sí, creo que pasa también por el tema de minimizar unas luchas y maximizar otras, y creo que tampoco ese es el punto, porque hablar de esos temas como si fuera, como ya lo has dicho, un quiste o como una cosa que puede esperarse o aplazarse, significa que, ¿qué nos están diciendo? ¿Que somos como de segunda categoría o que estamos al final de la cola para recibir un trato humano o recibir los mismos derechos que reciben las demás personas? Sí, y también, bueno, en torno al tema electoral y político en el Perú, eso es algo que ha chocado bastante en pandemia, ¿no? Porque, o sea, como bien dicen ustedes, compas, miren, desde Chile pasa algo igual acá, ¿no? Que vino la pandemia y se dejó de agendar absolutamente todo lo que es de género, como un tema aparte, ¿no? Como lo menos importante, como misma dice Paula, ¿no? Como si la salud pública no estaría haciendo lo mismo que la salud reproductiva y el tema de los abortos. Y, por ejemplo, algo que sí fue muy fuerte acá en el Perú fue cuando se quitó el kit de emergencia en caso de violación. Acá se entregaba un kit de emergencia que es la prueba de embarazo, la pastilla del día siguiente, pruebas de despistaje y un montón de cosas cuando hay en caso de violación. Y de por sí ya había un fallo en la entrega de estos kits. Pero políticamente a alguien se le ocurrió que en una pandemia las violaciones... Fue una organización católica, Sí, que ¿no? presentó Se les ocurrió su denuncia y ahí el fallo... Sí, que en pandemia iba a disminuir, entonces se dejó de entregar estos kits y a la luz de las horas, o sea, ahora tenemos más estadísticas de abuso sexual dentro de casa, ¿no? Entonces, estas personas que dieron a entender que las violaciones sexuales solamente ocurrían cuando la mujer estaba fuera de casa, ¿no? En un contexto donde la mujer sale a la calle, donde se va de fiesta, y concebían la idea de que si había una pandemia y estaban todas las mujeres guardadas en su casa, no iban a haber violaciones. Cuando creo que ya el tiempo ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Porque lamentablemente las estadísticas de abuso sexual dentro de las casas han subido, pero en un rebrote horrible. O sea, el abuso sexual dentro de casa se ha vuelto otra vez un problema mayor en el Perú. Hacia eso es lo más lamentable en el Perú, ¿no? Que son acá en la creo que el 90% o cerca del 90% son niñas y adolescentes. Y ese es un problema en el Perú. Y bueno, pues políticamente creo que ambos candidatos acá en Perú apeligran nuestra lucha feminista,
porque no ninguno responde desde una mirada de género, por lo contrario, le excluye, ¿no? Y bueno, cerrando ese tema, quería preguntarles también a las compas de las tesis, cuando leímos, por ejemplo, Quemar el Miedo, y se hablaba en la sección de aborto, se tocó mucho el tema del abuso sexual y también de la maternidad deseada, y también de que leímos el caso, ¿no? de la mujer que se le obligó a tener a su hijo y que lo quiso mucho, pero que lamentablemente su hijo nació con un riesgo y falleció. Entonces hubo mucho gasto, hubo mucho dolor y se pudo evitar. Y eso no quiere decir que la madre no lo haya querido. Pero en torno a, bueno, al margen de estos casos, yo tenía unas preguntas que hacerles sobre una problemática, un mito que hay acá en el Perú, que yo lo escucho demasiado, que es el tema de, por ejemplo, ¿no? Dicen ya, que haya aborto legal, pero solamente para las mujeres que son abusadas. Porque acá en el Perú, si tú haces el aborto legal, todas las mujeres lo van a usar como si fuera anticonceptivo de emergencia. Y el Estado no va a financiar los caprichos de las mujeres que quieren ser liberales. Entonces, yo a veces trato de conversar eso, ¿no? Y decir, no, o sea, que el aborto sea legal no quiere decir que va a haber un local y que vas a ir y vas a hacer lo que quieres, ¿no? O sea, es un seguimiento de salud pública en donde la mujer se le va a ver, se le va a revisar, dar el mejor método, la mejor opción, cuidado. Pero quisiera saber desde el punto de ustedes qué opinaban sobre esto, ¿no? Que acá se está muy en contra del aborto de una mujer que no ha sido abusada. O sea, simplemente porque, como dicen, ¿no? Abrió las piernas y ahora se arrepiente y esa es su condena, ¿no? Tiene que asumir la responsabilidad. Y eso es un problema aquí y por eso quería escuchar su opinión. Lamentablemente, ese tipo de argumentos, si se les puede llamar así, son transnacionales, porque por acá dicen lo mismo y ponte tú, nosotras tuvimos la oportunidad de estar en la campaña del aborto en Argentina, y por allá les decían lo mismo y le dicen lo mismo seguramente. Entonces, es muy... Es muy terrible porque se habla desde la ignorancia, se habla desde la misoginia, se habla desde la discriminación y se habla desde un lugar de desconexión completa con la realidad, porque lamentablemente quienes más sufren las consecuencias de no tener un acceso a la salud pública como es el aborto son las mujeres que son más pobres o que viven en lugares más alejados. Acá mucho tiempo, ahora existe el aborto en caso de violación, pero antes de eso el aborto existía igual y en Perú seguramente sucede igual. Que sea legal o no, no significa que no suceda. Lo que pasa es que con lo que se pide con la legalización es que justamente las mujeres pobres tengan acceso a la salud, porque acá como no es libre, no es, las mujeres que tienen recursos se van a otro país de vacaciones y aprovechan de hacerse un aborto en un lugar donde sí es legal, en una clínica. Acá hay clínicas donde si tú pagas puedes hacerlo igual aunque no sea legal. Entonces, esta lucha es para las mujeres que no tienen acceso, que no tienen recursos no tienen las redes, no tienen la información para poder realizar el aborto. La discusión no es si va a ocurrir más o menos, no. El aborto es una realidad en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que lo que quieren las campañas es solo eso, es asegurar el acceso a todas las personas. Y yo creo que para ninguna mujer o persona que pueda gestar, no es ninguna gracia abortar y en ningún caso va a ser algo que queramos hacer todos los meses. Claro, como esa idea de que va a ser un deporte en el que casi vamos a estar compitiendo porque estamos pasando tan bien, ridiculísimo, francamente. Como no podría carecer menos de un argumento concreto. Sí, creo que el inconsciente colectivo de las sociedades, supongo que también de la sociedad chilena, parece decir como, o sea, si tú solamente vas a poder abortar si es que te han violado, y si no te han violado, eso significa que te lo has merecido porque eres puta o porque lo has andado buscando, porque no te has cuidado lo suficiente, como si hubiera alguna manera de hacerle frente a un violador también. Tenemos una pregunta de Diana Grados. Pregunta,
sobre los feminismos. Los feminismos representan una lucha sectorial que es indispensable en las luchas sociales que actualmente se está viviendo en América Latina. ¿Cómo garantizar la participación política de las mujeres en esos procesos de cambio de constitución u otras reformas políticas que se están forjando en algunos países? ¿Y cómo llegar a una política feminista y de clase? ¿Se me escuchó? Se nos pegó un poco el audio, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, sí. Perdón. En síntesis, quiere preguntar cómo se puede garantizar la participación política de las mujeres en estos procesos de cambios de constitución que ya ha ocurrido, me parece, en Chile. ¿Cómo se garantiza la participación política de las mujeres en los procesos de cambio de constitución u otras reformas políticas que se están forjando en algunos países? O sea, acá en Chile todavía no sucede, lo que sucedió fue el plebiscito, en el cual se votó justamente redactar una nueva constitución a través de una convención constituyente de personas elegidas, ¿cierto? Democráticamente. Y lo que ahí se hizo fue una lucha, fue una pelea también, porque esa convención fuera paritaria, para asegurar de alguna manera esa representatividad. Y lo cual se logró, esa convención va a ser paritaria. Lo que a nosotros nos parecía irrisorio era que fuera una discusión siquiera en un país en el cual hay más mujeres que varones. Como era muy extraño que fuera una pregunta, que fuera un debate, que tuviera que votarse en el Congreso aquí y allá, etc. Pero bueno, se logró. Sin embargo, esa paridad tampoco asegura la representatividad del feminismo. Entonces ahí para nosotras es muy importante, creemos que es muy importante poner ojo en por quiénes vamos a votar, para que justamente representen las demandas feministas, que como hablábamos antes, ¿cierto?, son también las demandas sociales en general, como que no existe esa distinción, o al menos no para nosotras, no lo entendemos así, para nada. Aquí, de hecho, en Chile, este fin de semana son las elecciones de constituyentes, y nosotros esperamos que el feminismo y los feminismos estén representados en esa convención. Y para eso también nos toca a nosotros, nosotras, nosotros, ¿cierto? Asegurarnos que sea así. Pareciera que pasamos como procesos políticos similares dentro de toda América Latina, porque ahora nosotros también, nosotros todos en conjunto estamos pasando por unas elecciones que se avecinan y tenemos que elegir entre la hija de la dictadura y un hombre que tiene un plan de gobierno que digamos que no está bien armado y que se le tilda de izquierdista y se lo trata de mitificar como el gran comunista que va a llevar a la destrucción del país por las fuerzas de la derecha, digamos. Y todo esto pareciera que va a desencadenar en una protesta quizá que vaya a ser tan fuerte como la de Chile, o quizá un poco más todavía, porque digamos que no nos dejan tanta opción tampoco. Tenemos casi siempre en todos los procesos electorales tenemos que estar en esa brega de elegir entre el mal menor o el menos peor, digamos, o el que se salva por un pelín de esa situación. Así que creo que es algo que por ahí se comparte. Y sobre lo de la integración de los... Dime. Acá no pasa exactamente lo mismo del mal menor. Es que claro, una crisis de representatividad que podemos ver no solo aquí, también en Colombia, como en todas partes, como que empiezan a haber consecuencias del colonialismo predominante aún, empiezan a haber consecuencias del el capitalismo neoliberal, extractivismo. Del extractivismo. Sí. Que es una historia que compartimos, lamentablemente. Sí. Que hay un miedo también a hablar sobre el tema de las grandes taras que nos deja el sistema actual, el capitalismo tan salvaje que agrede a muchas comunidades. Deyanira nos pregunta, es una compañera feminista y nos lanza una pregunta. ¿Cómo integrar los diferentes feminismos para que no perdamos fuerzas? ¿Cómo abrazar las diferentes luchas? Creo que eso sería súper interesante, ojalá se pudiera hacer, unificar todos los feminismos y actuar como en conjunto también.
Es que, claro, Dafne me decía, hay causas comunes, o sea, sin duda hay un lugar en el cual debiésemos poder dialogar si el problema se da cuando hay ciertos feminismos que excluyen otros feminismos, ¿cierto? Que los invalidan, que dicen que no son feminismos, o que las sujetas, sujetos que están ahí no son feministas o no deberían estar, entonces ahí se generan ciertos quiebres que son difíciles de reconciliar, pero sin embargo hay puntos comunes que sí, claro, es que hay algunos feminismos que tienen que cambiar también. Como estoy hablando de los feminismos trans excluyentes, los feminismos liberales, ¿cierto? Que tienen premisas que son tan distintas a las del feminismo interseccional que es muy difícil a veces dialogar, pero esperamos que a futuro, ojalá, quizás nada, se derrumben en algunos de esos muros, de esas, algunas violencias que se replican ahí, ciertas estructuras que no están bien y que ojalá podamos ser un solo gran frente feminista y transnacional, una internacional feminista. Les decía que sería hermosísimo, qué tan hermosa eso de poder ser un solo feminismo. Supongo que eso se va a dar poco a poco también, con la caída de las fobias y todas las tareas que hay, las incomprensiones. Una última pregunta. Gerardo Arevalo nos pregunta, ¿qué significado le dan a la frase nosotras elegimos el arte como resistencia? ¿Cómo se configura el arte dentro de su lucha? Yo creo que el arte es fundamental para la lucha de cualquier ser humano, partiendo por ello. Yo creo que el arte simplifica todo, no hace además esta mezcla y esta unión de 4 lenguajes que se juntan en fin de un gran propósito que es realmente como llevar libertad, si finalmente el arte busca ser una expresión de libertad, ser una expresión de conectar con las emociones y poder trabajar con ellas. Yo creo que qué cosa más genial que poder trabajar con las emociones y al poder trabajar con ellas, transmitirla a través del cuerpo, en nuestro caso, a través de la performance o cualquier otro tipo de medio que te es cómodo. Yo creo que el arte unifica, el arte también traspasa barreras porque traspasa fronteras, a veces no necesita un lenguaje ni hablado ni escrito, sino que simplemente a veces apela a la imagen y eso es precioso. Yo creo que lo que más se necesita es tener sensibilidad de qué nos llega a cada uno y ojalá transforme ese arte porque por lo menos en nuestro caso no lo desintegramos en ningún momento del activismo, consideramos que el arte es activista, que el arte debe ser activista y debe ser en pro de la comunidad, de la comunión, del colectivo, de entendernos como seres individuales que aportando en colectivo se generan estas grandes revoluciones, pues, que parte desde lo pequeño y abarca mucho, así que consideramos que el arte es ley, es law. Esa es una cuestión súper poderosa, la apropiación del arte de ustedes con la performance, porque tanto sonora como visualmente es una cosa que te invade y te sientes parte de la lucha, identificada también con las frases que ustedes tienen. Para concluir ya la presentación del libro, todo este hermoso conversatorio, creo que sería bacán, no sé si me permiten leer para todos, para todas, la última parte del libro. Por acá tenía una frase súper bacana. Hoy, ¿quiénes somos? Somos el enemigo implacable y poderoso del presidente. ¿Quiénes somos? Las vecinas, vecines y vecinos que peligrosamente se organizan para preparar comida para quienes lo necesitan. ¿Quiénes somos? Las trabajadoras y trabajadores que armadas con fuego y cacerolas salen a la calle cuando no se debe a gritar hambre. ¿Quiénes somos? Las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, cuya única salida es llamar a la policía violadora asesina. ¿Quiénes somos? Los enfermos, enfermas sin camillas y todo el personal de salud sin insumos.
Eso es el confinamiento en gran parte de este territorio como en el que vives. Compartimos la misma rabia. Bueno, no lo leo todo porque está súper extenso, pero igual les dejo a toda la gente que está conectada ahora a la Filica la invitación para que compren el libro. Me parece que está en Ibero Librerías y creo que también está en Crisol. Adquiéranlo, está a un precio accesible, económico, y el lenguaje que utilizan el colectivo de las tesis es recontra digerible, y se van a identificar harto con las palabras. Si es que no tienen un acceso al feminismo, creo que lo van a comprender enteramente. Y muchas gracias, compañeras de las tesis, por aceptar también la invitación a participar en este conversatorio. Qué hermosos ustedes por aceptar, de verdad. Yo pensé que no. Pero Gracias Yo, por la yo invitación. quería mucho ir hace como 3 años de vacaciones de Ica y lo googleaba como cada semana, así como, oh, algún día quiero estar ahí. Entonces cuando supe que era de Ica, fue como, oh, qué bacán, al fin vamos a tener contacto con gente de Ica. Fuimos Así que digitalmente. muchas gracias a ustedes. y Muchas gracias cuando por quieran la invitación. venir, nosotras las recibimos. Creo que por ahí les dejé mi número. Están invitadas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Gracias a Un abrazo ustedes. grande, que estén muy bien. Cuídense. Chao, que estén Chao, bien. Muchas gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Gracias. Sí, Chao. chao.